Y vamos Ok. En cuanto a la prevención de la tendinitis de Aquiles, tenemos que, evidentemente, evitar el cambio o aumento repentino de intensidad en el entrenamiento. Hay que hacerlo de manera progresiva, como estuvimos mencionando. Calentar y acondicionar bien los músculos de la pantorrilla antes de entrenar. Realícese masajes deportivos con regularidad enfocados en la zona posterior de la pantorrilla para mantener los músculos y tendones en buen estado. No sobrecargue sus talones. Para ello, asegúrese de tener periodos de recuperación después de hacer deporte o estar mucho tiempo de pie. Hay que descansar bien también en ese momento, ¿verdad? La posterior a eso principalmente. Presta atención, presta atención a los zapatos o zapatillas que usa al entrenar. Zapatilla, evidentemente no. Al calzado se refiere. Un ratito. Ok. Eh, como le estaba diciendo, hay que prestar atención a la utilización de ciertos calzados para realizar ciertas actividades, evidentemente, y siempre utilizar calzados que sean acordes al tipo de entrenamiento que se va a realizar y evidentemente, si tenemos una alteración en nuestra pisada, hay que utilizar en todo caso alguna plantilla o algún dispositivo que pueda revocar esa situación, ¿verdad? Eh, bueno, otra cosa, evite el uso de tacones por tiempo prolongado, ya que estos promueven el acortamiento del tríceps sural y por ende aumenta la tensión sobre el Aquiles cuando utilizamos mucho tiempo los calzados altos. Hay ocasiones en las que nuestro trabajo luego de repente, qué sé yo, en el trabajo mismo te exigen, ¿verdad?, que utilices, pero no obstante, en los demás trabajos, por ejemplo, si es que no hay esa necesidad, en todo caso, hay que evitar lo menos posible, eventualmente quizás. Y más aún, como les digo, si es que tienen algún tipo de alteración también en la pisada. En cuanto al tratamiento, encontramos reposo deportivo, como les digo, muchas de las lesiones que se dan en el tobillo o en la rodilla, eh, hay que reposar únicamente para poder ir subsanando o reposar de manera deportiva principalmente para subsanar la lesión, ¿verdad? Administración de antiinflamatorios no esteroideos o los famosos AINES, adaptación del calzado, indicación de plantillas ortopédicas, fisioterapia y la cirugía se considera en muy pocos casos. Usualmente cuando ya hay un desgarro, una ruptura total del tendón. En ese caso, si no hay de otra más que el paciente se someta ya a una cirugía. Llegué a tener yo un paciente que sufrió una ruptura parcial del tendón de Aquiles, pero su ruptura parcial ya estaba pendía de tres pelitos o tres fibritas de su tendón. Entonces, en ese caso, le llegamos a inmovilizar al paciente, porque aparte de todo, era un paciente rebelde, quería igual a toda costa realizar su actividad física, ¿verdad? O sea, que jugaba, era deportista de voleibol. Entonces, tuvimos que enyesarle el pie, le enyesamos y de igual manera él caminaba con su yeso, ¿verdad? No utilizaba sus muletas. Entonces, hay ocasiones en las que de repente depende también mucho del paciente para lograr su recuperación. Bueno, hasta ahí entonces, tendinitis del tendón de Aquiles, perdón, del tendón de Aquiles. Y ahora, tendinitis del tibial anterior o tibial posterior y peroné, que son
Justamente los músculos de la parte anterior de la pierna que estuvimos mencionando hace rato. La tendinitis del tibial anterior es una afección por la cual hay daño al tendón tibial anterior con posterior inflamación y degradación. La tendinitis del tibial posterior se trata de una alteración que se presenta en un solo lado del cuerpo. Y la tendinitis de los peroneos se caracteriza por una inflamación de uno o ambos tendones de los músculos peroneos. Teníamos el tendón del ligamento, del peroneo largo, del músculo largo del peroneo y el músculo corto del peroneo. Entonces, esta tendinitis se suele dar en ambos, en uno de estos o en ambos tendones. Y usualmente se da este tipo de lesiones por correr, saltar o en diferentes disciplinas como el básquetbol, el fútbol e incluso el bailar, ¿verdad? Incluso suele ocurrir mucho que, qué sé yo, después de mucho tiempo te fuiste al boliche y al día siguiente esa parte duele, ¿verdad? Entonces esa es la zona justamente del tibial anterior. Aquí encontramos entonces la localización del lugar en donde usualmente empieza a afectar o esta partecita también, que este sería en una vista lateral externa, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el paciente luego pisa mal. Tiene posiblemente el pie plano y tiene una pisada pronada también, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que voy cuando les digo, que siempre hay que corregir el tipo de pisada para poder realizar algún tipo de deporte. Porque si a este tipo de pisada le sumas que tiene que ir a correr o tiene que jugar fútbol, evidentemente va a ir lesionando cuantos ligamentos, músculos y tendones tenga aledaños. Indiscutiblemente. ¿Cuáles son las causas de estas tendinitis entonces? Algunas de estas lesiones, como la tendinitis del tibial anterior, posterior y peroneos, se deben a rompimientos en el tejido por un estiramiento excesivo. En su gran parte se encuentran entre los síndromes por sobreuso. O sea que después de que se fatigara demasiado ya la zona. Las tendinitis del tibial anterior, posterior y de los peroneos se deben en su mayoría por sufrir microtraumatismos repetitivos, partiendo de una actividad excesiva o anormal aplicada a un tendón en su estado normal, o de las tensiones normales aplicadas sobre un tendón anormal. La misma cosa, justamente por el tipo de pisada también. Bueno, en cuanto a los síntomas, hay presencia de dolor difuso que se puede agravar con actividades como caminar, correr o bajar escaleras. En la zona lesionada habrá presencia de inflamación, estará presente el calor al tacto, la irritación crónica de un tendón. Se ha observado que puede avanzar en el desarrollo de una tendinitis persistente, aunando a la sensibilidad, palpando de manera precisa, se podrá identificar un engrosamiento del peritendón que se encontrará sensible, pudiendo haber crepitación durante el movimiento de flexión dorsal y plantar. Entonces, definitivamente, a la palpación, al movimiento, a la vista, incluso a la observación, ya se puede determinar que hay presencia de tendinitis, entonces, en esa zona. Muy bien. Por último, en cuanto a sus tratamientos, se recomienda el proceso quirúrgico en estadios avanzados para intervenir los tendones lesionados o las estructuras de apoyo del pie.
El médico especialista en pie y tobillo determina el procedimiento necesario y apropiado para la condición en el estilo de vida que lleva el paciente. Después de cada cirugía, el proceso de rehabilitación, fisioterapia, es fundamental para la recuperación en ese caso. Ok. Entonces, usualmente en estos casos se recomiendan definitivamente ya que el paciente se someta a intervenciones quirúrgicas ya cuando ya es muy avanzada esta tendinitis, ya tipo ya no hay de otra, ¿verdad? Básicamente tratamientos conservadores ya no tiene más que el reposo, más que nada, para ver si en teoría va recuperándose el tendón en ese caso. Pero como menciona, de última ya es, o de buenas a primeras incluso ya se someten a un procedimiento quirúrgico. Muy bien. Fracturas del pie. Cuando hablamos nosotros de fracturas del pie, evidentemente estamos hablando de alguna partecita en la zona ya del pie, en la zona del tarso, de la zona de, las, de los metatarsianos o de las falanges, ¿verdad? En cuanto a signos y síntomas de la fractura del pie, sabemos ya, ¿verdad? ¿Qué se suele dar? Puede ser a través de una herida abierta o una fractura cerrada. Una fractura abierta o una fractura cerrada. Abierta cuando hay ya ruptura en la piel y se puede observar el hueso en sí. O una fractura cerrada en donde evidentemente no está expuesto el hueso, pero por dentro evidentemente sí se rompió, ¿verdad? Como en todo tipo de fracturas, también hay presencia de inflamación o edema, hay incapacidad funcional, o sea que no se puede mover esa zona y afecta a la zona articular. Si es el hueso del pie, por ejemplo, en alguna zona del metatarso o alguna zona del tarso, se puede caminar igual. Evidentemente le duele el caminar o le hace renguear, pero igual puede mover. Entonces, así totalmente pérdida de capacidad funcional no tiene, dependiéndose siempre ya de la zona. Hay una deformación, sí, hay una desalineación usualmente, hay ruidos de frotamiento, vos tocas y sentís, palpás incluso, y se escucha incluso ciertos ruiditos, ¿verdad? Y evidentemente la movilidad va a ser limitada, si no es nula, va a ser limitada. Las causas usualmente se deben a una carga excesiva en caso de caída o golpe, dependiendo siempre del mecanismo de lesión, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Se cayó en un pozo o estaba luego con los huesos frágiles por una, qué sé yo, por una sobrecarga repetida. Entonces eso va ocasionando un desgaste a nivel óseo. En el caso de los deportistas, por ejemplo, entonces eso ya hace que sea más vulnerable la zona ósea o el tejido óseo y más susceptible a este tipo de lesiones. El debilitamiento del tejido óseo relacionado con alguna enfermedad subyacente puede dar indicio a una fractura patológica. Por ejemplo, la gente que sufre de osteoporosis o sufre de algún trastorno metabólico como la diabetes mellitus, por ejemplo, o la osteogénesis imperfecta, que también suele ocasionar mala cicatrización a nivel tejido óseo, lo que hace que en teoría aparentemente se reforzó el hueso, pero lo que sí hizo fue una, eh, una mala osificación. El hueso es frágil, pero incluso a nivel radiografía se ve más bien reforzado. Y tendemos a fracturarnos con incluso, qué sé yo, te torces el tobillo de repente y ya tendés a fracturar incluso. Hay ocasiones en las que algún esguince también de tobillo puede también favorecer a este tipo de fracturas. Había sido, le estábamos tratando su esguince de segundo grado, creyendo que era de segundo grado, pero hubo acompañamiento de abulsión ósea, ¿verdad? O sea,
rompimos una parte del hueso al torcer, por ejemplo. La prevención de las fracturas del pie. Usualmente si es a nivel de mecanismo traumático, obviamente vos no vas luego a querer tirarte en un pozo, ¿verdad? O no te vas luego a querer caer, ¿verdad? Entonces, tanto así como prevenir fractura del pie no se puede, porque siempre, o sea, usualmente es más bien por algún accidente, ¿verdad? Pero no obstante, lo que sí se puede realizar es, si sos una persona sana, sos una persona que tal, se alimenta bien o te quieres cuidar y demás, bueno, empezás con una alimentación saludable, y se puede iniciar con un entrenamiento físico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los músculos también están bien trabajados, bien fortalecidos, bien nutridos, pueden respaldar o impactar y evitar que algún tejido se fracture. Eso a nivel del cuerpo en general. Lo que sí se puede hacer también es suplementarse, consumir, por ejemplo, vitaminas D, consumir calcio, omega 3, evidentemente también evitar el consumo de alcohol, tabaco y evidentemente algún otro tipo de droga. Realizar un entrenamiento enfocado en la ganancia de fuerza muscular, propiocepción, equilibrio y coordinación de los miembros inferiores, justamente para evitar cualquier tipo de situaciones que le lleven a lesionarse al paciente. Muy bien. Y por último, el tratamiento. El tratamiento realiza una reducción manual. ¿Qué quiere decir eso? El famoso le colocó en su lugar, ¿verdad? No se trata propiamente de una luxación, que es cuando el hueso sale de su lugar, pero cuando hay, por ejemplo, una fractura cabalgada, le decimos cuando el hueso se rompe y se sube sobre el otro hueso. En ese caso hay que realizar, por ejemplo, una reducción manual. Hay que estirar y en teoría recolocar, alinear ese hueso roto para poder enyesar, por ejemplo. Evidentemente se tiene que inmovilizar el miembro afectado. Al paciente el médico le indica los analgésicos, ya sea antiinflamatorios y ibuprofenos, por ejemplo, para evitar justamente aminorar la inflamación y el dolor, ¿verdad? Una vez confirmada la consolidación de la fractura, que es cuando el hueso se vuelve a unir, el especialista retira la inmovilización y refiere al paciente a fisioterapia para recuperar la funcionalidad del miembro lesionado. Posterior al tratamiento de fisioterapia, sí ya se le da lo que otra vez al paciente y puede realizar sus actividades normales e incluso pueden comenzar a realizar actividad física otra vez en el caso de que haya sido por actividad física la lesión también. Y por último, la sesamoiditis. Particularmente, conozco perfectamente esta patología. Eh, llegué a tener un caso así en mí y es una patología que se desconoce mucho, que no está tampoco tan en auge e incluso es una patología que podemos hacer pasar por otro tipo de patología, incluso nos pasa a nosotros los profesionales, porque les digo, desconocía yo esta patología y cuando a mí me diagnosticaron me tuve que informar referente a eso, ¿verdad? Este es el Bueno, hueso profe, sesamoide. tipo un esguince o sale del lugar, ¿cómo sería? Y ahora voy a explicar. Ah, bueno, vale. Aquí tenemos, esta sería la planta del pie, ¿verdad? Acá mismo, en el hueso del metatarsiano,
encontramos a esta capita de hueso impregnada, o sea, es parte del metatarso en teoría. Así como en la rodilla tenemos la tapa, la tapa de la rodilla, que es la rótula, también lo tenemos en esta zona en el pie. Y justamente como menciona, es una especie de rótula muy pequeña. Esto podemos tener, son 2 en cada uno de nuestros dedos gordos. En algunas personas existen, como menciona, huesos sesamoides debajo del segundo metatarsiano y el quinto metatarsiano. Se llama sesamoideo debido a la palabra latina sesamum y que destaca su similitud con las semillas del sésamo, menciona. O sea que es algo muy chiquitito. Los huesos sesamoideos se forman como respuesta a la tensión y su objetivo principal es proveer una superficie suave para el tendón del músculo al que esté unido el sesamoide. Para Entonces no así son los aumentar la huesos, capacidad del mismo y transmitir las fuerzas musculares. En el pie, los sesamoides están conectados al músculo flexor corto del dedo gordo. La sesamoiditis, entonces, viene de la unión de 2 raíces que se refieren al sesamoide. Bueno, esa parte obviemos. Entonces, sería la inflamación de los huesos sesamoideos en este caso. Ya su terminación luego ya refiere que hay inflamación, ¿verdad? Entonces, lo que se inflama en teoría esta zona de los sesamoideos y va a ir afectando al músculo flexor corto del dedo gordo. Entonces, vamos a ir viendo aquí. los huesos flotantes, profe, En teoría los no, sesamoides. no, está fijo, está sujeto al hueso, Al- al metatarsiano. Es como nuestra rótula de en la Ujú. rodilla. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe? ¿Cómo se da, verdad? Se produce principalmente por un traumatismo directo en la zona del hueso sesamoide. El impacto entonces es en punta de pie. El peso corporal total en nuestro cuerpo en el pie se suele dividir según sus partes. Se divide en un 50% en el área del talón y los otros 25 y 25 o incluso 35% del peso se distribuye en la zona del dedo gordo y más o menos por la mitad del dedo medio, ¿verdad? Del pie. Y los otros 15 en teoría en la zona del dedo meñique. Entonces, ¿qué pasa? Solemos realizar, por ejemplo, actividades físicas de impacto. Por ejemplo, estamos trotando o estamos haciendo entrenamiento funcional, justamente. Y si el calzado que estamos utilizando no es el apropiado para este tipo de traumatismo o de impactos, vamos a tender a lesionar esa zona, porque es la parte en la que más peso se carga cuando hacemos punta de pie. Entonces, se suele dar de manera muy frecuente en jugadores de fútbol o bailarinas que aterrizan mal sus saltos. Además, los traumatismos repetitivos, como sucede en personas que practican o a las que les gusta el jogging o el running, en los que la presión y fricción constante del hueso sesamoideo lesiona al mismo. Y los trabajos prolongados en superficies duras pueden provocar esta patología. Les planteo mi caso. Sabemos que cuando vamos a realizar un entrenamiento de musculación, por ejemplo, en teoría tenemos que utilizar un champión, no precisamente que genere amortiguación, sino más bien que fije bien
para que nosotros podamos realizar o alzar el peso que estamos alzando, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a hacer, por ejemplo, entrenamiento funcional, ahí saltamos, nos manejamos más bien en puntas de pie, hay mayor impacto. Ahí utilizamos un champión, evidentemente, o un calzado, evidentemente, que pueda amortiguar el impacto, ¿verdad? Bueno, me pasó entrenando musculación con ese champión que fija, bajito. Continúa directo la clase de entrenamiento funcional, ¿verdad? Entonces, ahí luego mal, en casa de herrero, cuchillo de palo. Hago mi entrenamiento funcional, salto, salto, corro, speedy, no sé qué. Bueno, whatever situación. Termino de entrenar, estando en caliente, nada no sentí. Cuando entras en frío, empiezan a molestar esa zona. Lo primero que supuse es, voy a tener un alius valgus, voy a tener un juanete, ¿verdad? Mira, yo voy a tener juanete. No le hice caso. Pasó más o menos 2 semanas, todos los días la misma molestia, todos los días la misma sensación. Posterior a eso, de buenas a primeras, en una ocasión me sentía mucho dolor y me hice mi fisio, ¿verdad? Qué sé yo calculé iba a ser un alius valgus. Traté como tal la cuestión, hice un masaje, en teoría era de descompresión, más bien para movilizar la zona, Al día siguiente amaneció como un sapo inflamado en la zona. Y ahí vamos a. Se presentó. Había dolor, exagerado del dolor, inflamación, se presenta una rigidez en el dedo, no podés mover el dedo, no podés flexionar el dedo, justamente porque afecta a ese flexor del dedo gordo, ¿verdad? Entonces, yo podía mover los dedos en general, podía flexionar los dedos en general, pero el dedo gordo no podía. Entonces, esa situación me sugirió otra vez pensar que yo luxé el dedo, ¿verdad? Con la movilización previa que le hice un día antes. ¿Qué pasa ahí? Hay impotencia funcional, principalmente porque cuando uno pisa, como les menciono, el 50% se centra en el talón y un 35% en la zona del primer metatarso. Y si no podés pisar en el primer metatarso, vas a pisar únicamente en la zona del meñique, pero no pisas bien. Entonces ahí empieza esta situación. Adoptamos una manera de caminar diferente para evitar el dolor, justamente. Apoyamos más hacia la zona del dedo meñique para evitar pisar o cargarnos sobre el dedo gordo en ese caso. Muy bien. La característica principal de la sesamoiditis es la inflamación, definitivamente. Hay dolor, incluso se pone roja la zona. Como les digo, hay rigidez también y suele empeorar también la situación, ¿verdad? Ahora bien, el tratamiento en este caso, cuando se puede diagnosticar, cuando el médico le atina también con el diagnóstico, puede tardar hasta 6 meses en resolver una sesamoiditis. Es necesario que la persona que la padece sea extremadamente paciente para recuperarse en su totalidad. Y ocurrió, ¿verdad? Evidentemente, en ese caso, si sabemos cuál fue el motivo que causó la lesión, evidentemente hay que evitar volver a realizar esa actividad, ¿verdad? Entonces, evidentemente, suspendí todas las actividades físicas que estaba realizando porque evidentemente no podía ni apoyar el cuerpo. Uno de los tratamientos médicos, en este caso, era antiinflamatorio para disminuir la inflamación, evidentemente, pero no obstante, se utilizaba corticoides ya para poder disminuir la misma, ¿verdad?
No es un tipo de inflamación usual, es una inflamación muy agravada justamente por su localización. Es una cosa muy chiquitita la sesamoides, pero ocasiona un dolor demasiado grande. Evidentemente se puede realizar también fisioterapia para disminuir el dolor y la inflamación, pero hay que ser muy paciente con la misma porque no cede muy rápido. Siempre se acompaña con la medicación. Se puede hacer fisioterapia, pero si no hay medicación a la par, es difícil que disminuya por completo el dolor. Pasa un poco, pero en el mismo día, pasado una hora después de que te hiciste tu fisio, empieza otra vez el dolor intenso otra vez. Inyecciones de algún anestésico esteroideo funciona para aliviar el dolor. En mi caso particularmente, tuve una sola inyección, una vía intramuscular de un corticoides. Eran 2 corticoides en uno. Y con ese, 3 días después ya estaba bien en teoría, pero como les digo, me pasó otra vez, ¿verdad? 3 días después, y ay, quiero entrenar otra vez. Me fui otra vez a entrenar y empezó otra vez la molestia. Entonces, me tuve que volver a inyectar con ese mismo corticoide, 2 veces en un mes, ¿verdad? Ay, profe. Sí, totalmente, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y después, sí, evidentemente, tuve que suspender ya de 6 a 8 meses el volver a reintegrarme en la actividad funcional. Musculación sí hacía. La actividad funcional, o sea, el entrenamiento funcional sí se suspende completamente, porque justamente eso fue lo que me llevó a esa lesión. Por eso, impactos repetitivos con el calzado inadecuado. Así que de ahora en más ustedes ya conocen esta patología. Es poco usual, como les digo. El paciente hace pasar como un juanete o te dice me duele mi juanete, porque en mi caso yo no tengo juanete, pero hay pacientes que tienen juanete, pero había sido su sesamoiditis, era el que estaba ocasionando problemas y no el juanete. Incluso hubo pacientes ya posterior a mi situación, ya empecé a tener pacientes así con esta patología y referían que entraron a cirugía para corregir su juanete porque le ocasionaba mucho dolor y había sido, era la sesamoiditis lo que le ocasionaba dolor, no era el juanete. A nivel estético mejoró su pie, pero la patología continuó. Entonces, como les dije en principio, es una patología que se puede hacer pasar como otra si es que no se conoce a grandes rasgos. Ok. ¿Tienen alguna preguntita? No, profe, todo bien. Excelente. No, profe. También de mi parte, todo ok. Muy bien. Justito nuestra hora. Bueno, hasta acá la clase de hoy era un poquitito extensa, pero completita. Acá les dejo también la bibliografía, para que puedan leer un poquitito más o indagar un poquitito más si quieren, referente a lo que desarrollamos hoy. Y bueno, chicos, prepárense para su exposición de la próxima clase. Cualquier consulta me pueden escribir, si bien yo no les, qué sé yo, de repente estoy con mis cosas y no les contesto en el momento, les voy a contestar un poquito después seguramente, pero de que les contesto, ¿está bien? Eh, Profe, ¿qué tal? sí, te escucho. Sí, sí, profe, yo en los primeros 2 minutos no pude conectarme y me perdí lo que es el trabajo en sí práctico, ¿verdad? Y de repente eso Ok, me puede bueno. explicar, por favor, profe. Eh, Decime quién sos porque yo no te veo, no les veo. Derlis Javier Riveros. Derlis. Yo envié Derlis un Word en el grupo. Vas a Sí, abrir ese Word. sí, Vos vas a exponer el tercer tema de preparación física. sí. Vas a exponer con Lucía. O sea, Ah, bueno, perfecto, vos te vas a perfecto. Me voy poner a en poner en contacto con contacto Lucía. con Lucía. Sí, Sí, van a preparar su trabajo
Van a Ujú. alzar cada uno a la plataforma y después van a exponer, o sea, van a exponer en la clase el Bueno, próximo mes. ok, perfecto, perfecto, ¿Está perfecto. bien? Yo También mañana ya cargué, voy a compañero. habilitarles la carpeta, ya les habilito mañana, entonces ustedes ya van a tener tiempo para cargar en cuanto quieran. Ya eso ya depende de cómo se organicen con su pareja, ¿está bien? Ahí cargué en el grupo también Los temas. los diferentes temas y con quién les tocó, para Genial, que puedan. perfecto. Gracias, Ana. Excelente. Muy bien. Entonces, entendimos esa partecita. ¿Sí? Sí, Sí, profe, de mi profe. parte, Sí, sí, Excelente. profe. súper, súper. Muy El bien. tema del tiempo para la exposición vas a avisar. Y yo creo que eh, voy a avisar, bueno, denme tiempo para poder organizar ese tema porque estoy con mil cosas. A lo mejor dale. ese día Otra, nomás les aviso y aceleran, ¿verdad? Traten, sí, es profe. cortito el tema. Son solamente 2 ítems. Lo que sí les voy a pedir es que definan su patología. Por ejemplo, si es desgarro muscular, porque son sobre lesiones musculares lo que vamos a hablar, defínanme qué es un desgarro muscular, por ejemplo, y después toquen los 2 ítems que se les pide. ¿Está bien? Así para no empezar desgarro muscular y los compañeros ni siquiera saben qué es lo que es desgarro muscular y ustedes ya van diciendo por qué se da y el tratamiento, lo que sea. ¿Está bien? Profe, consulta. Sí. Si el otro no alza, los dos pierden punto, ¿verdad? No, Obvio. cada uno lleva su puntaje. Ah, Cada, ok, genial. cada uno Listo. lleva su puntaje, independientemente a que alce o no. O sea, si no alza no tiene puntaje, evidentemente. Bueno, eso aclarado. Para, Algo les iba a decir y se me pasó. profe, Ya. Que no pase, por favor, de 10 diapositivas su PowerPoint si van a presentar PowerPoint. Puede ser menos de 10, pero no más de 10 diapositivas. ¿Está bien? Sí, sí. profe. Ok. Ok. Profe, Sí. el orden de la exposición en el día vas a avisar o va a tener un orden antes. Es el orden del workload. Ah, ya. Y ustedes van a empezar justamente. Sí, yo y Ana. Sí. Ujú, Uy, yo. dale. Después expone Gladys y César y último, no. Sí, Gladys y César, después Derly y Lucía y termina Richard y María. Ok. Perfecto. Bueno, les dejo, chicos, que tengan un buen resto de jornada, que tengan un buen descanso y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. ¿Está bien? Dale. Vale, profe, Está bien. gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias, profe. Buenas noches.